Vamos entonces a ver los resúmenes integrales de nuestro curso de neumología. Acá tenemos, por ejemplo, empezamos con insuficiencia respiratoria, enfermedad de altura, distrés respiratorio. Veamos uno por uno ellos. La insuficiencia respiratoria aguda, siempre recordar que es la disminución de la oxigenación o el incremento del CO2, de la hipercarbia, ¿no es cierto? O la generación de hipercarbia o ambos. El examen por excelencia es el análisis de gases arteriales. Siempre recordar que este se hace a nivel de la arteria radial preferentemente. El mecanismo de insuficiencia respiratoria, ¿no?, aguda fundamentalmente pasa por la discordancia ventilación-perfusión. Recordad que en esta discordancia ventilación-perfusión lo que más vemos es pacientes con patrones obstructivos, sobre todo asma, sobre todo EPOC, ¿no? También vamos a ver el tromboembolismo pulmonar en estos ejemplos. La discordancia BQ en realidad es el mecanismo más importante de todos, en realidad, tanto las neumonías como las patologías, ¿no? Las patologías de tipo exudativas también, van a producir discordancia, ventilación, perfusión. El deterioro de la difusión fundamentalmente está alrededor de las fibrosis pulmonares, los EPIT, ¿no? Alteración de la difusión, que también puede generar la neumonía cuando es muy extensa, o por ejemplo el edema agudo pulmonar también puede generar alteración de la difusión. Los CHAN derecha-izquierda en realidad tienen que ver fundamentalmente con esas patologías, ¿no?, congénitas, cardiovasculares, pero también cuando las patologías son muy extensas, y recordar que la hipoventilación alveolar es el mecanismo fundamental, la hipoventilación, de la insuficiencia respiratoria tipo 2, donde la disminución de la ventilación hace que se incremente el CO2. Entonces, de esa manera, nosotros en el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, vamos en un AGA, vamos a tener, ¿no?, fundamentalmente en el tipo 1, podemos tener CO2 elevado, pero fundamentalmente tenemos un PO2 bajo, menor de 60, que usualmente juega con una saturación periférica o central, ¿no?, menor de 90%. El CO2 acá suele ser bajo o normal, pero incluso puede estar elevado en algunos casos porque el mecanismo es lo que te va a decir qué cosa es. O sea, si no hay hipoventilación, si el mecanismo no es hipoventilación, eso nunca va a ser ir a tipo 2. A pesar de que el CO2 puede estar incrementado cuando la lesión es muy extensa, en una neumonía, en un patrón intersticial, puede haber elevación del CO2, pero eso puede ser muy tardío y secundario ya a una falla cardíaca derecha. En realidad siempre tiende a estar disminuido normal el CO2 y muy bajo, por debajo de 60, el O2. Recuerden que la presión parcial de oxígeno normal va a nivel del mar entre 80 y 100. Un paciente es hipoxémico desde el momento que tiene menos de 80 y es hipóxico, o sea, lo que se dice ya a nivel tisular, cuando es menor de 60. ¿Ok? Eso sí me quedar siempre claro. En cambio, la insuficiencia respiratoria tipo 2 es diferente, porque la tipo 2 lo que prevalece fundamentalmente es el incremento del CO2, a pesar de que puede haber disminución del oxígeno, siempre va a haber, porque hay hipoventilación. Usualmente está entre 60 y 80, podría estar con menos de 60 en algunos casos muy severos, pero lo que prevalece es esto y un pH bajo. ¿Por qué hay pH bajo? Porque esta patología, ¿con qué va? Con la acidosis respiratoria. Entonces, definitivamente, lo que es la hipercarbia va con, ¿no?, la insuficiencia respiratoria tipo 2 va básicamente con acidosis respiratoria, con un incremento del CO2 y una caída del pH fundamental. Aquí, si habíamos dicho que en este lado teníamos esta característica, la discordancia BQ, donde está el asma, el EPOC, ¿no?, donde está incluso la neumonía, el tromboembolismo pulmonar, acá tenemos en el tipo 2, ese es el tipo 1 fundamentalmente, en el tipo 2 vamos a tener nosotros, ¿no?, compromisos centrales importantes, como pueden ser, por ejemplo, la toxicidad por medicamentos, por ejemplo, la toxicidad por
opioides, la toxicidad por benzodiazepinas, la toxicidad, por ejemplo, por neurolépticos, incluso miorrelajantes pueden producir y anestésicos. Pero a nivel central también puedes tener tumores, puedes tener accidentes cerebrovasculares en el tronco, puedes tener la herniación del uncus e incluso el coma mixedematoso a nivel central va a producir una hipoventilación alveolar, por ejemplo, el mixedema. Pero estas son las causas centrales. Hay causas, ¿no?, que se llaman neuromusculares o periféricas. Las neuromusculares tienen que ver fundamentalmente con la no transmisión del esfuerzo para ventilar. Y ahí vas a tener las enfermedades neurodegenerativas, ¿no?, el compromiso a nivel nervioso, que puede ser agudo, como en el síndrome Guillain-Barré, o puede ser crónico, como la esclerosis lateral amiotrófica, o puede ser puramente muscular, como en, ¿no?, en lo que es por ejemplo, las polimiositis, el Duchenne, o puede ser a nivel de la placa, como puede ser la miastenia gravis, o puede ser problema de pared, ¿no? ¿Y cuál es el problema de pared? Por ejemplo, una cifoescoliosis, una artrosis torácica puede producir cualquiera de estos problemas. Siempre recordar que los pacientes, cuando se hace manejo de insuficiencia respiratoria, fundamentalmente lo que vamos a tener es la oxigenación como primer punto. Porque tanto la IRA 1 como la IRA 2 son hipoxémicas al final, tienen hipoxemia. Si bien es cierto la 2 prevalece la hipercarbia, tiene que haber hipercarbia siempre, pero va a haber siempre hipoxemia y por lo tanto requiere también aporte de oxígeno. Los aportes de oxígeno fundamentalmente van a ir, ¿no?, dependiendo de la saturación, es la mejor manera a veces de verlo. Cuando tenemos una saturación que va entre 90 al 95%, podemos dar oxígeno de bajo flujo. ¿Qué cosa es el oxígeno de bajo flujo? El oxígeno a menos de 4 litros, usualmente cánula binasal. Y cuando tenemos menos de 90%, el típico IRA 1, ¿no?, la típica IRA 1, necesitamos alto flujo, donde usualmente podemos utilizar la máscara de reservorio, o sea, más de 4 litros de oxígeno por minuto, o usamos la cánula de alto flujo, que se ha utilizado mucho durante el COVID y ahora post-COVID. Recordar que la ventilación no invasiva es una excelente oportunidad de dar un buen flujo de oxígeno y apoyar el esfuerzo ventilatorio y por lo tanto es mixto. Se puede utilizar tanto en la IRA 1, IRA 2 como aquellas, ¿no? En aquellos se diseñó fundamentalmente para pacientes con EPOC, por ejemplo, característicamente. Y puede ser en dos tiempos. Hay presión positiva acá. Sin que sea invasivo, la ventilación no invasiva puede tener ventilación positiva tanto continua como es el CPAP, como en dos tiempos que es el BiPAP, que es el que más se utiliza en pacientes con EPOC, por ejemplo. Por último, el paciente puede requerir ventilación mecánica. ¿Y cuándo requiere ventilación mecánica? Va a requerir ventilación mecánica básicamente cuando tiene un trastorno del sensorio asociado, generalmente la IRA tipo 2, hay trastorno del sensorio. Cuando el esfuerzo ventilatorio no es suficiente, una frecuencia respiratoria de 35, un CO2 mayor de 10 milímetros por encima del límite, ¿no?, permisible. El límite permisible es 50. O sea, estamos hablando por encima de 60 de CO2 agudamente. O el paciente tiene un pH menor de 7.2 asociado básicamente al CO2 elevado. O en el caso de una mala oxigenación, fundamentalmente cuando la gradiente es muy alta, mayor de 450, cuando la relación PAFI es menor de 150, o cuando el oxígeno, a pesar de que está con suplemento de alto flujo, 100%, no sube, permanece por debajo de 55 de PO2. Esas son indicaciones de ventilación mecánica. Veamos ahora lo que es la enfermedad de altura. En realidad la enfermedad de altura se presenta básicamente por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, donde generalmente ya la saturación está bajando
normalmente entre 90 y 92%. Entonces, este mal de altura puede ser de varios tipos. Puede ser agudo, el mal de altura, donde fundamentalmente vamos a tener una caída de la oxigenación, un CO2 normal y una gradiente alveolo arterial normal. Esa es una gran característica. Todas las demás patologías hipoxémicas tienen gradiente alta, bien menos la patología de altura, la enfermedad de altura. El proceso agudo, que se llama mal de montaña agudo, fundamentalmente, ¿qué va a provocar en la persona? La hipoxemia. Toda hipoxemia genera alcalosis respiratoria inicialmente, pero estos pacientes lo que va a generar es un incremento de la presión intracerebral y por lo tanto edema cerebral, que puede ser muy leve como puede ser muy intenso. Y generalmente la clínica va a ir con náuseas, vómitos, ¿no es cierto? Cefalea, hiporexia y sueño. Entonces el paciente, insomnio y falta de sueño. Entonces esa es la característica del mal de montaña agudo. Suele provocarse entre las 4 y 24 horas que el paciente ha llegado o arribado. Generalmente lo que uno siente en forma inmediata si uno baja un avión es síntomas de alcalosis respiratoria, porque uno hiperventila. Pero después ya la clínica es diferente del mal de montaña agudo, donde hay cefalea, náuseas, vómitos, hay, ¿no?, generalmente hiporexia, el paciente no puede dormir, no puede descansar. Y estos pacientes generalmente se pueden prevenir utilizando acetazolamida, ¿no? Acetazolamida, que es con C, no es con acetazolamida. Generalmente una tableta de 250 desde un día antes hasta 2 días después. Y cuando el paciente ya está clínicamente enfermo, o sea, ¿no?, lo que es ya terapia, tratamiento en sí, puedes usar acetazolamida cada 8 horas y sumarle incluso dexametasona de ser necesario. No se recomienda nunca usar benzodiazepinas. Cuando un paciente con mal de montaña agudo se pone más grave, es porque se incrementa la presión intracerebral y hay incremento del edema cerebral. Este paciente puede hacer un edema cerebral de altura que tiene mortalidad alta, puede entrar en coma. Y por último tenemos lo que se llama en sí ya el edema agudo pulmonar de altura. ¿Qué cosa es el edema agudo pulmonar de altura? El edema agudo pulmonar de altura no tiene relación con el mal de montaña agudo, ¿no? Se suele presentar entre el segundo y cuarto día que el paciente llega y es una descompensación cardiovascular, generalmente en pacientes que tienen antecedentes de ¿qué? Antecedentes de hipertensión pulmonar, de enfermedad, ¿no?, cardíaca, que compromete el ventrículo derecho, o por ejemplo son pacientes que van a grandes alturas. ¿Y qué cosa es una gran altura? Gran altura por encima de los 3.800 metros. Y a esta gran altura hacen grandes esfuerzos. Entonces es un paciente que hace una descompensación cardiovascular con infiltrados alveolares bilaterales y que va a requerir cuidados intensivos. El tratamiento básicamente pasa por el uso del nifedipino. El nifedipino 30R cada 12 horas y preventivo. Ese es el mal de montaña agudo. El distrés respiratorio agudo es un síndrome, así como la insuficiencia cardíaca es un síndrome, ¿no? Y el distrés respiratorio agudo fundamentalmente corresponde a una serie de diagnósticos, los cuales pueden ser de causa directa o causa indirecta. ¿A qué se refiere la causa directa? Causa pulmonar. Ejemplo, neumonía, ¿no? Una neumonía, por ejemplo. Ejemplo, una contusión pulmonar, ¿no? Una aspiración. Entonces tenemos las causas más frecuentes alrededor de la neumonía. Y puede haber causas indirectas, como pueden ser, por ejemplo, la sepsis de causa no pulmonar, porque la causa pulmonar sería directa, ¿no? Puede estar, por ejemplo, los politransfundidos, puede estar, por ejemplo, la pancreatitis aguda, los politraumatizados, pueden generar daño, ¿no?, a nivel pulmonar en forma indirecta. Inicialmente tiene una fase, la primera semana exudativa, donde básicamente lo que hay es un incremento de la producción fundamentalmente de diferentes citoquinas, sobre todo interleuquina 1, ¿no? Interleuquina 1, 6, 8, ¿no? Factor TNF-alfa, ¿eh? Y
hay un material proteináceo, inflamatorio, que se exuda tremendamente y produce un edema agudo pulmonar. En concreto, el distrés respiratorio es un edema agudo pulmonar no cardiogénico. Por eso es que el diagnóstico pasa por acá, por sospechar en un edema agudo pulmonar no cardiogénico, donde vamos a demostrar primero que hay una hipoxemia severa, o sea, vamos a tener un PAFI, generalmente, ¿no?, menor de 300 en general. Vamos a tener una gradiente alveolo arterial muy alta. Vamos a tener una radiografía de tórax compatible con infiltrados bilaterales, ¿no?, algodonosos bilaterales tipo edema agudo pulmonar. Vamos a tener la ausencia de daño cardíaco. Y la ausencia de daño cardíaco generalmente es visto como un ProBNP menor de 300. O sea, un paciente que si le colocas un catéter de Swan-Ganz va a tener una presión en cuña, ¿no?, una presión en cuña pulmonar menor de 18. Y eso definitivamente te asegura que es un paciente que no tiene patología cardíaca que explique este edema agudo pulmonar. Entonces, buscas las causas que, como hemos dicho, pueden ser directas o indirectas. Al final, el paciente lo diagnosticas, va a tener una fase inicial, como decíamos, exudativa, después proliferativa. En la fase exudativa hay una caída tremenda de la producción de surfactante y por lo tanto se generan atelectasias. En la fase fibrótica es recuperación, vuelve a recuperarse los neumocitos tipo 2 y por último la fase fibrótica después de la tercera semana donde quedan secuelas. Los pacientes pueden ser leves cuando tienen un PAFI, ¿no?, un PAFI que está entre 300, entre 201 y 300, ¿no? Puede ser moderado entre 101 y 200 y severo menor de 100. Fundamentalmente, el manejo de una distrés respiratorio agudo es ventilación mecánica con prono como una de las estrategias que más se utilizan para recapturar alvéolos. Tratamiento de fondo, antibióticos si es que es neumonía, ¿no es cierto? En el caso, ¿no?, el soporte en la pancreatitis, en el trauma, etc. Pero definitivamente los corticoides son muy controversiales. Hay algunos diagnósticos de distrés que pueden beneficiarse con corticoides, especialmente los postquirúrgicos, los politraumatizados y algunos asociados a virus. La enfermedad pulmonar intersticial difusa tiene múltiples diagnósticos que pasan más de 200 como causas. Entonces, lo que vamos a tener inicialmente es, antes de ver incluso una imagen, la sospecha, porque el paciente se presenta con una disnea progresiva asociado a tos crónica, a tos seca, de tipo crónica, o sea, más de 3 meses, ¿no es cierto?, de causa no explicada. Entonces tienes disnea progresiva y tos seca crónica, tu sospecha puede ser que sea una fibrosis pulmonar, que es un patrón restrictivo, tomas imagen, que vas a ver un patrón generalmente intersticial, un patrón de infiltrado intersticio alveolar, intersticio nodular, ¿no? Y por último, entras a lo que es el diagnóstico diferencial. Lo primero que debes descartar son estos diagnósticos de acá. Las colagenopatías, como por ejemplo AR, como por ejemplo, ¿no?, la esclerosis sistémica progresiva, el lupus, etc. Entonces, colagenopatías. Que el paciente no tenga neumoconiosis, fundamental. La historia clínica, que no sea silicosis, asbestosis, antracosis. Que no tenga un proceso asociado a pulmón, por ejemplo, del campesino, a material, si la neumoconiosis es depósito de material inorgánico, en la neumonitis por hipersensibilidad es reacción a material orgánico, que puede ser esporas, pueden ser, ¿no?, que generen al final un proceso inflamatorio, generalmente eosinofílico asociado, que produce un patrón intersticial, a veces agudo y otras veces subagudo y crónico. Las drogas también pueden provocar, por ejemplo, drogas como la bleomicina, como el metrotexate, incluso en forma aguda,
como la nitrofurantoína, pueden provocar patrones de fibrosis. Radioterapia, generalmente las primeras 2 semanas, hacia el pulmón o hacia el tórax, y algunas infecciones también pueden aparentar un patrón intersticial. Si no se hace el diagnóstico acá, se hace diagnóstico de otras patologías más raras, como pueden ser granulomatosas, como por ejemplo sarcoidosis, ¿no? Sistémicas, algunas como por ejemplo la proteinosis alveolar. Entonces hay que hacer diagnóstico de histiocytosis X, y si no hay ninguno de estos diagnósticos, pues uno se queda con la posibilidad de que esto sea una fibrosis pulmonar idiopática, la cual es más frecuente en varones, la cual se ve más entre 50 y 70 años, que tiene un patrón típicamente en panal de abeja, progresivo, y que lleva generalmente a la insuficiencia respiratoria crónica severa, terminando generalmente en requerimiento de trasplante pulmonar. Antes de llegar a este estado, estos son los pacientes que uno sospecha fibrosis pulmonar idiopática, a los que se suele hacer broncofibroscopía y biopsia. Antes de eso no es requerido. Quizás en este punto podría ser útil, pero sobre todo en este punto es útil para poder definir la posibilidad de utilizar antifibróticos, antifibrosantes, como es el nintedanib y el pirfenidone. ¿No es cierto? Y el tratamiento, pero esto lo único que hacen es ralentizar la evolución, pero al final todos van a terminar requiriendo trasplante pulmonar. La neumoconiosis, como un diagnóstico dentro del cuadro de lo que son los EPITS, es muy importante en nuestro medio, recordando que las neumoconiosis son patrones restrictivos, son EPIT definitivamente de fondo, hipoxémicos, alteración de la difusión, todo lo que tú quieras. Entonces, depósito de material inorgánico, general menor de 10 milímetros, ¿no? Puede ser carbón, en el caso de la antracosis. Recordad que la antracosis típicamente apareció con la minería de carbón. Hoy en día, fundamentalmente el hollín, ¿no? Las cocinas a leña son de las causas más frecuentes de antracosis, que suele dar este patrón nodular, intersticio nodular, generalmente parailiar o ilioapical, ¿ok? Como vemos en la imagen. Otro es quizás uno de los más importantes, ¿no? La antracosis, la silicosis. Recordad que minas, sobre todo minas de tajo abierto, la minería, la gran minería, la industria del vidrio, la industria del cemento, están alrededor de esto, ¿no? Generalmente la silicosis, el depósito de sílice, se suele dar en zonas usualmente apicales. ¿Cuál es la característica en estos pacientes? La característica es que son pacientes que suelen ser muy crónicos, pero existe una silicosis aguda. Sí podemos hablar de una silicosis aguda que se parece a una proteinosis alveolar y evoluciona en 2 años. Estos generalmente evolucionan en 15 a 20 años, lesiones apicales que tienden a dar patrones fibróticos, ¿no? Generalmente retículos nodulares, apicales, y que pueden generar predisposición por infección a tuberculosis. Incremento de la incidencia de tuberculosis, por eso se llama también silicotuberculosis. Y por último, la asbestosis. La asbestosis, el asbesto, que puede venir de la industria de la construcción, ¿no? La demolición de la industria de los barcos, los frenos, aislantes, todo donde se use asbesto, y también la gran minería. Generalmente la asbestosis genera depósitos, ¿no? A nivel o lesiones más basales, generalmente asociadas a lesiones pleurales. Esta es la que da lesiones pleurales, generalmente pequeños derrames hemáticos que se calcifican. Algunos de estos pequeños derrames hemáticos pueden generar mesotelioma como diagnóstico inicial.
y en general estos se pueden malignizar y asociarse al mesotelioma. Recordar que todos ellos están asociados al incremento de la incidencia de cáncer pulmonar broncogénico, como lo vamos a mencionar en su momento. Veamos ahora las neumonías en este gran grupo y, por ejemplo, la neumonía asociada a la comunidad. La neumonía asociada a la comunidad. Siempre recordar que el patrón de neumonía para el diagnóstico básicamente es el hecho de tener, ¿no es cierto?, sintomatología de infección de vías respiratorias bajas, principalmente la tos con o sin expectoración, ¿no es cierto?, y la demostración de un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. Por lo tanto, la radiografía de tórax se constituye en el examen más importante a solicitar ante una sospecha de infección de vías respiratorias bajas, tos principalmente, la tos con expectoración o tos sin expectoración y la disnea. Entonces, generalmente la neumonía asociada a la comunidad es más frecuente en adultos de tipo típica. ¿Y por quién? Fundamentalmente los típicos por neumococo, Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo, le sigue el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis. Estos son los típicos característicos, sobre todo el neumococo, que suele ser típicamente postgripal y más en adultos. Mientras que los atípicos son más frecuentes en adolescentes y jóvenes. Y es típicamente lo más frecuente Mycoplasma pneumoniae, puede ser también clamidia, sobre todo en adultos mayores, clamidófila, y también legionela, mucho más raro. Siempre recordar que los atípicos, la clínica los va a diferenciar con los típicos. Mientras el típico tiene tos con expectoración, ¿no?, purulenta, son generalmente agudos, bruscos, ¿no?, y dan síntomas de consolidación. Al otro lado es tos seca. Si acá hay fiebre, acá hay febrícula, acá hay generalmente ausencia de rales finos, generalmente disociación clínico-radiológica, ¿no es cierto? Y lo característico es el infiltrado de tipo intersticial. Generalmente estos pacientes con clínica atípica son insidiosos, ¿no?, en su evolución, no son agudos, son insidiosos. Los virales son casi nunca preguntados. Siempre recordar que los virales tienen clínica muy parecida a la típica, porque también son de vida intracelular. Están, ¿no?, los coronavirus, están los virus de influenza y parainfluenza, están, ¿no?, los adenovirus y los virus sensitividad respiratoria. Cuando uno tiene una neumonía, inmediatamente lo primero que tiene que hacer es el proceso diagnóstico, la clínica, la radiografía de tórax más la clínica te van a definir. Algunas pruebas pueden ayudar, sobre todo las pruebas de antígenos en orina, que pueden ser positivas para neumococo, para micoplasma y clamidia. Ok. Estos pacientes, hecho el diagnóstico, hay que definir la gravedad y ver si se hospitalizan. ¿Se hospitalizan o no? Todo paciente que tiene trastorno del sensorio se hospitaliza. Todo paciente que tiene una saturación a nivel del mar menor de 92% se hospitaliza. Todo paciente que no puede valerse por sí mismo se hospitaliza. O generamos aplicamos, ¿no?, una tabla de riesgo, como puede ser el CRB65 o CUR65. En el caso del CRB65, donde se busca
Si el paciente está confuso, si tiene frecuencia respiratoria de 30 o más, hipotensión o tiene más de 65 años, si tiene 0 puntos es ambulatorio. Si tiene 1 punto es hospitalario y si es mayor o igual a 2 puede ser avarias críticas. Esto en los CRB 65. En el caso del CURB 65 se le agrega el boom alto. Y si tiene 0 a 1 en el CURB 65 es ambulatorio. Si tiene 2 es hospitalario y si tiene 3 o más es crítico. Ok. Y entonces vamos a tener acá que definir si el paciente cómo se trata. El tratamiento, entonces, el tratamiento puede ser ambulatorio. Si el paciente está ambulatorio, vamos a definir si tiene factores de riesgo de resistencia. Entonces, si ha recibido antibióticos los últimos 90 días, o si tiene una enfermedad crónica debilitante o una inmunosupresión importante, ¿no? Entonces, este paciente sí tiene factores de resistencia. Si no los tiene, no es diabético, no es cirrótico, no tiene inmunosupresión, no ha recibido antibióticos, ningún factor de riesgo importante, entonces puedo darle vía oral, macrólido o doxiciclina. Incluso podría darle un beta-lactámico si es que el paciente no tiene clínica atípica. Si es típico clásico, puede darle incluso amoxiclavulánico, ¿no? Pero la recomendación es macrólido, acitro o claritro o la doxiciclina. ¿Ok? La alternativa es un beta-lactámico si es típico. Mientras que si tiene factores de riesgo, se recomienda siempre un beta-lactámico, puede ser amoxiclavulánico, ceftriaxona, asociado a macrólido. Y eso es lo más importante tener en cuenta. Si se hospitaliza, siempre va a ser beta-lactámico, ¿como qué? Como ceftriaxona, si es que se hospitaliza, más macrólido. La neumonía aspirativa tiene todas las características de una neumonía típica, ¿ya? Es una neumonía, pero hay condiciones. ¿Qué condiciones? Entonces, las condiciones que tiene fundamentalmente es aquellas que hacen que un paciente no tenga protección de la vía aérea. Y si no tiene protección es porque el sensorio está disminuido, ¿no? O hay un trastorno en la deglución. Entonces, podemos tener incluso pacientes con reflujo gastroesofágico, podemos tener pacientes postrados, secuelados con ACV, neurodegenerativos, un TEC agudo, una postconvulsión puede producir que el material se pueda pasar hacia el pulmón. Generalmente la neumonía aspirativa básicamente tiene, ¿no?, imágenes infiltrados derechos, es lo más característico, el 90%. La tos es exigente con gran expectoración purulenta, abundante. Puede ser incluso llamado fétida, pútrida, ¿no? O pleurítica, ese es el término que se le suele dar a veces, ¿no? Febriles, con una clínica típica característica, son pacientes que suelen localizarse la lesión en el lóbulo inferior derecho con mayor frecuencia y su complicación más frecuente es el absceso pulmonar. Casi todos los abscesos pulmonares son por aspiración, por broncoaspiración. También puede generar empiemas. Esta es la característica. Las neumonías aspirativas, cuando entran a la fase que puedan abscedar, generalmente son subagudas o con tendencia a ser crónicas. Ya tienen más de 2 a 3 semanas de evolución. ¿Ok? Estos pacientes pueden que la aspiración haya sido a nivel comunitario u hospitalario. ¿Cuál va a ser la diferencia? El manejo. En uno comunitario, generalmente uno puede darle simplemente ceftriaxona, que te va a coberturar muy bien neumococo, te va a coberturar muy bien algunos bacilos gramnegativos, ¿no? Y lo sumas a clindamicina, que te va a coberturar en la comunidad bien anaerobios. En cambio, en lo hospitalario, ya tienes que emplear pseudomonas, generalmente puedes utilizar cefepime, clinda, una opción, o puedes incluso ceftazidima o piperacilina, tazobactam, que ya cubre todo.
cubre Pseudomonas, porque ¿qué tienes que pensar en la hospitalaria? En Pseudomonas. Ok, Tazobactam. Igual, acá incluso más frecuente la complicación de absceso. Tener eso en cuenta. Como ven acá, miren el absceso. El absceso pulmonar suele dar con esa tos, con gran expectoración, mucopurulenta, y además de eso la imagen redondeada con nivel hidroaéreo. Generalmente el absceso es una fiebre prolongada, es de evolución crónica, y el tratamiento es el antibiótico que hemos hablado en forma prolongada, mayor a 6 semanas, de 6 a 8 semanas. No es quirúrgico, no hay drenaje percutáneo. Tenemos las neumonías nosocomiales, que hoy en día las nosocomiales se llaman neumonía intrahospitalaria y asociada a ventilación. La neumonía intrahospitalaria tiene criterios clínicos como puede ser la fiebre, ¿no? Fiebre asociada a leucopenia o leucocitosis, más frecuente en adultos mayores de 70 años, estado mental alterado. Estos pacientes generalmente igual voy a necesitar que el paciente haga esa clínica de infección más nuevo infiltrado. Nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. Entonces, tengo esta condición, para que sea intrahospitalario, tiene que producirse la neumonía, ¿no? Por encima de las 48 horas que el paciente ingresó sin neumonía. Lo más frecuente está entre los bacilos gram negativos, que incluye Klebsiella, E. coli, Pseudomonas, ¿no? Y el estafilococo, que es generalmente solito, es mayor que ellos dos. Entonces, primero busco estafilo como etiología y después bacilos gram negativos o ambos en general. Están muy tas con tas. Legionela sería el atípico que podría presentarse si es que se presenta un atípico intrahospitalario, más raro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia con la neumonía asociada a ventilación? La neumonía asociada a ventilación es una nosocomial, no es una intrahospitalaria, y se da en pacientes que han sido intubados por encima de las 48 horas de haber sido intubado. Estaba intubado, pero no por neumonía. Entonces resulta que 48 horas después comienza a hacer secreción por el tubo, fiebre, y entonces se infecta. Igual necesita su nuevo infiltrado, y acá cambia. Lo más frecuente va a ser primero Pseudomonas, Acinetobacter y Estafilo. Entonces, esa va a ser la gran diferencia. Entonces, el manejo acá puede ser en el primer nivel, puede ser simplemente ceftriaxona. Pero ya en el segundo y tercer nivel se recomienda anti-Pseudomonas, que puede ser ceftazidima o cefepime y vancomicina. En el caso de la neumonía asociada a ventilación, de frente vamos con carbapenem. Se recomienda meropenem o imipenem más vancomicina. Poco preguntado, pero hay que saberlo. La neumonía por COVID, como muchas neumonías virales, generalmente tiene una clínica de vía respiratoria alta, una clínica general como puede ser cefalea, ¿no es cierto? Cefalea, mialgia, ¿no? La tos suele ser seca, dolor de garganta, etc. Tiene una fase leve que es netamente gripal. Una fase netamente gripal, donde el manejo fundamentalmente, obviamente la prueba de diagnóstico siempre va a ser, si hay clínica, antígeno para COVID. Y si es solamente contacto sin clínica, prueba molecular. Obviamente las pruebas del doctor muerte no sirven, que son las pruebas serológicas, recuerden siempre eso, por eso murió tanta gente durante la pandemia, gracias a Vizcarra y al doctor muerte. Entonces esas pruebas son para estudio epidemiológico. El caso moderado, ¿no? El caso moderado, siempre tener en cuenta que el caso moderado es la fase ya neumónica. Entonces el paciente ya tiene infiltrados por lo menos en más del 20% de su pulmón. Si tiene 10, 15, 5%, todavía es fase gripal. El que tiene más de 20% y el que ya tiene tos preponderantemente y hipoxemia asociada,
generalmente caída de la saturación. Recordar que estos pacientes se van a hospitalizar cuando la saturación está por debajo de 93%. Se hospitalizan. Son pacientes que cuando ya hacen la fase moderada neumónica, se recomienda iniciar corticoides, generalmente dexametasona y más o menos enoxaparina anticoagulación. Su ivermectina se la meten al bolsillo donde no les da el sol. ¿Ok? La ivermectina no tiene ninguna función acá, mucho menos la cloroquina o la hidroxicloroquina en estos casos. Entonces, dexametasona, recordar que se suele dar 6 miligramos por 10 días. ¿Ok? En la fase severa, todavía no crítica, que es de hiperinflamación, vamos a ponerlo mejor con el rojo más chillón, en esta fase, el paciente hiperinflamado generalmente es un paciente que va a tener fiebre intensa, es un paciente que va a tener una ferritina alta, mayor de 500, que va a tener linfopenia menor de 800, es un paciente que tiene un PCR mayor de 50. Entonces, estos pacientes, que ya se los conocemos muy bien, estos pacientes hiperinflamados, sí o sí, además de la dexametasona, sí o sí le vas a dar su enoxaparina preventiva y vas a monitorear el dímero D, que pueden complicarse con problemas trombóticos. Entonces le das su enoxaparina, definitivamente, y acá podrías darle tocilizumab. Tocilizumab. Es una posibilidad. El remdesivir se puede dar a este nivel, pero nunca lo hemos usado en el país. El tocilizumab podría mejorar el paciente en esas condiciones. Entonces, y mantienes su dexametasona. El paciente crítico, la cuarta etapa, es el paciente que requiere ventilación mecánica, UCI. Como ves, en ninguna etapa se usa antibiótico, a diferencia de la influenza, que rápidamente sobreinfecta con neumococo. Ese se usa ceftriaxona desde el inicio, incluso ceftriaxona banco. En cambio, en el paciente con COVID, el antibiótico es contraproducente y ha producido más muertes, ¿no? No tantas como el doctor Muerte con sus pruebas serológicas, pero ha producido bastantes muertes. Entonces, en el paciente con ventilación que requiere ventilación mecánica inicialmente es una ventilación mecánica muy, intensiva, de inicio, y después entra en pronación. Generalmente los pacientes críticos son los que se pueden sobreinfectar, ¿no? Se pueden sobreinfectar. Generalmente acá ya hay que cubrir Acinetobacter, Pseudomonas y sobre todo, hongos Aspergillus. Es la posibilidad. Pero es tardío, generalmente después de 5 días de haber estado en cuidados intensivos. Para que vean cuán tardío se debe utilizar el antibiótico. Veamos ahora el gran tema de tuberculosis pulmonar. En realidad lo que preguntan en tuberculosis, a lo que debemos saber y sabemos, hay un abismo, ¿no? Pero tenemos que saber de tuberculosis mucho, aunque nos pregunten, las preguntas sean siempre sencillas o sean fáciles. Siempre recordar que la tuberculosis inicial en el niño, la tuberculosis primaria, ¿no es cierto?, primaria, en el 95% de los casos pasa desapercibida como un proceso gripal y en un 5% puede producirse generalmente neumonías, ¿no?, con derrames incluso pleurales, o pueden producirse, ¿no?, miliares, mucho menos. Es una de las causas de miliares. Generalmente la evidencia que has tenido tuberculosis primaria es la producción del nódulo de Gone, que tiene esa triada clásica, acuérdense, el compromiso del pulmón, o sea, lo que es la neumonitis tuberculosa, la neumonitis, no neumonía, sino neumonitis, asociado al compromiso linfático, la linfangitis, y al compromiso ganglionar. Esa triada que termina calcificándose y produciendo el complejo de Rathke posteriormente. Recordar que la evidencia, ¿no?, de que has tenido
puede ser vista en una radiografía como nódulo de Gone, pero la prueba que debes pedir es el PPD, que generalmente se hace positiva 6 semanas después del contacto, o IGRA, que es el interferón gamma, que se suele pedir, pero por encima de los 2 años de edad, ¿ya? Para que sea útil. La postprimaria, siempre recuerda que la postprimaria, ¿ok?, es la que le da a cualquier infante, adolescente, adulto, anciano. Suele ser de infiltración apical, hasta un 40-50% puede ser, ¿no?, de o sea, que el paciente tenga, que la misma bacteria inicial sea la que infecte, o puede ser reinfección. Generalmente un paciente postprimario, ¿no?, es un paciente que puede tener generalmente contacto y puede cavitar, que es la otra posibilidad. Entonces, los postprimarios pueden ser, por ejemplo, pulmonares clásicos, pueden ser extrapulmonares, pueden ser resistentes. Los pulmonares clásicos son el 80-85% y responden perfectamente a lo que vendría a ser, ¿no? Responden perfectamente a lo que es básicamente el esquema 1. Los extrapulmonares en su gran mayoría también responden al esquema 1, y los resistentes van a requerir, ¿no?, todo un antibiograma para poder dar una terapia, generalmente de 6 drogas. Tenemos un cuarto tipo, que es la pediátrica, y la pediátrica va en niños hasta los 18 años. Y acuérdense que tiene criterios, por ejemplo, como puede ser el criterio clínico. Tiene que tener 3 de 4 criterios. 3 de 4 criterios. El criterio clínico, ¿no?, que es generalmente la tos, expectoración, la baja de peso, lo más característico, la sudoración. El criterio radiológico, el criterio epidemiológico, que viene a ser básicamente el contacto, y por último el criterio inmunológico, que puede ser el PPD o el IGRA. Siempre hay que recordar que el radiológico puede ser solamente el clásico compromiso ganglionar-iliar, no buscar un infiltrado apical. En niños, esta puede ser la imagen más característica. Si tienes 3 de 4, haces el diagnóstico sin BK. Recordar que para el diagnóstico necesitamos, de todas maneras, tener dos pruebas de BK, una de ellas obviamente tener positivo, o hoy en día puedes reemplazar esto por una prueba molecular rápida. Una vez que tienes hecho el diagnóstico, haces generalmente una prueba de sensibilidad rápida, ¿no?, con sonda, ¿no?, de extracción, básicamente, una prueba de sensibilidad rápida utilizando una prueba molecular con sonda. Y eso te puede dar la idea de cuál es la resistencia que puedes tener a isoniazid y rifampicina. Entonces puede ser una tuberculosis inicialmente ya diagnosticada con resistencia a isoniazida o con resistencia a rifampicina. El que tiene resistencia a rifampicina se va a manejar como si tuviera resistencia a ambos. Cuando tiene resistencia a isoniazida y rifampicina, es el multidrogo resistente. Si tiene además de eso resistencia a cualquier una fluoroquinolona o a un parenteral de segunda línea, se le llama extensamente resistente. Y los extensamente resistentes son resistentes a isoniazida, rifampicina, a las fluoroquinolonas y a uno de los del grupo A. ¿Cuál es el grupo A? Puede ser bedaquilina o linezolid adicionalmente. Recuerden que las grupo A son las fluoroquinolonas, más la bedaquilina y más el linezolid. Si tienes resistencia al núcleo básico, a las fluoroquinolonas y encima a bedaquiline o linezolid, ya es extensamente resistente. Este es el más serio de todos. Todos ellos suelen tener tratamientos de 2 años. Los extensamente resistentes, generalmente 6 meses hospitalario, ¿no? O sea, hospitalizado el paciente, para que tenga más o menos una idea. Entonces, el diagnóstico con el BK positivo no hay ningún problema. Recuerden que esta prueba de sensibilidad rápida puede reemplazar
¿no? a los BKs, y además esta prueba de sensibilidad rápida, ¿no? Prueba molecular, ¿no? Prueba molecular, perdón, de rápida. Esta prueba molecular rápida se utiliza sobre todo en todos los tejidos, o sea, en todos los extrapulmonares, líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es bastante útil para el diagnóstico hoy en día de los extrapulmonares. Siempre recordar que si el paciente, a pesar de que es clínicamente es un BK negativo, y a pesar de eso es altamente sospechoso, entonces uno lo que hace con este paciente es solicitarle el cultivo, que puede ser un cultivo de Lowestin-Jensen, en Ogawa, en Bacte, que es lo clásico, o sea, o acelerado, pero solicita hacer cultivo. Y mientras llega el resultado, cada semana se le hace sus BKs. Si el paciente puede esperar hasta el resultado, no hay problema. Pero si no puede esperar, entonces se inicia tratamiento empírico para BK negativo. Eso solamente si el experto define que el paciente clínicamente se está deteriorando y no puede esperar. Entonces, si no, cada semana se hace sus BKs y sigue esperando el resultado, que puede demorar 6 a 8 semanas. La tuberculosis tiene una serie de drogas características, siempre recordar la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. El etambutol es el único bacteriostático. Los demás son bactericidas. La piracinamida solamente sirve intracelularmente, mientras que isoniazida y rifampicina intra y extracelularmente, siendo rifampicina el más activo tanto en el intra como en el extracelular y a nivel de calcio. Los esquemas de tratamiento, siempre recordar el esquema 1 clásico, primera fase, 50 dosis isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, y segunda fase, 3 veces por semana, 54 dosis. La variación que puede tener el tratamiento, sobre todo, es en la segunda fase. Si yo tengo un miliar, que es un paciente con una tuberculosis sistémica o un extrapulmonar de tipo óseo o sistema nervioso central, entonces extenderé la segunda fase a 10 meses, todos los días, 250 dosis. Es diferente. En el caso de que tenga un paciente con VIH pulmonar o extrapulmonar, ¿no? Siempre y cuando no sea sistema nervioso central o hueso, o sea, un VIH simplemente pulmonar o extrapulmonar, pues un derrame pleural, por ejemplo, si se considera. La segunda fase ya no es 7, sino es 4 meses todos los días, solamente 100 dosis. Siempre recordar que el latente es un paciente que tiene contacto positivo. Para que sea latente, gestante, no gestante, como quieras, tiene que ser contacto positivo. O sea, la pregunta tiene que decir siempre, paciente que ha tenido contacto con bacilífero o con paciente, o te puede decir que con un paciente en tratamiento por tuberculosis. De momento que está en tratamiento es un bacilífero, porque esa es la condición hoy en día. Primero tiene que tener contacto. La segunda condición es que esté clínicamente sano, o sea, clínica negativo, o sea, tiene que tener, ¿no? Asintomático y con radiografía normal, sin ningún infiltrado. Con estas condiciones, asintomática y radiografía normal y contacto, entonces tiene sospecha de latente. Entonces, hoy en día, ¿a quiénes se le da tratamiento? Se le da tratamiento prácticamente a todos. ¿No? A pesar de que hay algunos parámetros que te dicen que sí, pero se le da prácticamente a todos los que tengan contacto. Y eso, sí. O sea, la única condición básicamente es que si yo tengo, ¿no? Si es menor de 5 años, no necesito ninguna otra prueba, le doy tratamiento. Y si es mayor de 5 años, incluso cualquier adulto, si tiene el PPD positivo, mayor de 10 milímetros, o el IGRA positivo, ¿no? Por encima de los 2 años, entonces todos estos recibirán tratamiento.
incluyendo el personal de salud que cuida a presos, porque eso ya se ha ampliado hace poco. O sea, todos van a recibir tratamiento. Ya no hago diferenciación. Entonces ya no me hago mucha paja respecto a ese problema. Simplemente todos los mayores de 5 años van a recibir tratamiento. Se acabó. ¿Cómo es el tratamiento? En menores de 2 años, el tratamiento es 3 meses con isoniazida, rifampicina todos los días. Y en mayores de 2 años, lo ideal es la rifapentina más isoniazida semanal por 12 semanas. ¿No? O sea, 12 semanas, 3 meses. Y si no hay, este de acá. 3 meses de isoniazida rifampicina todos los días. Listo. Se acabó. Eso es latente. Doctor, y la isoniazida sola es la última alternativa cuando no tienes ni siquiera la combinación de isoniazida rifampicina. Ya es rarísimo dar eso. Los efectos adversos de los medicamentos es importante, es una pregunta clásica. Recordar que el núcleo básico y isoniazida rifampicina tienen el mismo efecto adverso frecuente, ambos. Elevación de transaminasas. En el caso de la isoniazida, como número 2, es la hepatitis medicamentosa, ¿no es cierto? Y en el caso de rifampicina, es la hepatitis colestásica. En el caso de isoniazida, un efecto adverso siempre a tener en cuenta es la neuropatía periférica, que suele asociarse a un déficit funcional de piridoxina. No es que haya menos piridoxina, sino que interfiere con la acción de la piridoxina. Entonces hay que darle suplemento de piridoxina. En el caso de la piracinamida, recordar que el efecto adverso más frecuente hoy en día es hepatitis y el más característico, el incremento del ácido úrico que produce gota. Y el etambutol sigue siendo su efecto adverso más frecuente, la neuritis óptica retrovulvar. Muy bien. Vamos con la tuberculosis extrapulmonares importantes. Entonces, recordar que la tuberculosis extrapulmonar es la más frecuente, porque en nuestros medios se considera así, es pleura como extrapulmonar. Entonces, siempre recordar que la tuberculosis pleural es típica entre los 20 y 30 años, más frecuente en varones, es característicamente un derrame pleural de tipo exudativo, amarillo citrino y que característicamente tiene un ADA mayor de 45 y una adenosina de aminasa y una formulación donde tiene generalmente predominio de de monocitos, no de monocitos, sino de mononucleares, o sea, de linfocitos de mononucleares mayor del 70%. Esta combinación le da bastante cercanía al diagnóstico, pero siempre el diagnóstico tiene que hacerse por biopsia pleural, donde se hará rápidamente una prueba molecular rápida. Entonces el diagnóstico sigue siendo esquema 1. La laringia es la más positiva de los BKs. Suele producir generalmente severa disfonía y tos muy exigente. Sigue siendo esquema 1. La ganglionar es la más frecuente fuera del país, porque no consideran la pleural como extrapleural. Por eso ese es el gran problema. La ganglionar suele presentarse lo más frecuente a nivel cervical, a nivel cervical como escrófula y fístulas a nivel de ganglios, con generalmente la exclusión de lo que es material blanquecino, la clásica escrófula. Igual el tratamiento es esquema 1. La abdominal es la que usualmente se dice enteroperitoneal, incluye el compromiso hepático y ganglionar a ese nivel. Generalmente produce ascitis, donde el BK puede ser positivo. Generalmente esa ascitis también tiene ADA elevado, generalmente mayor de 30. Estos pacientes, el diagnóstico se hace por BK en líquido o biopsia peritoneal o ganglional peritoneal. El tratamiento sigue siendo esquema 1. Ojo que también puede obtenerse BK en las heces, porque también puede producir dolor abdominal
cuadro subobstructivo, obstructivo, ascitis y diarrea. Lo otro que produce es diarrea. En el caso de la miliar, siempre recordar que lo más frecuente es verlo en ancianos y en niños pequeños, o sea, el primario. En los primarios, en los ancianos y en los inmunosuprimidos, ¿ok? Generalmente es la sistémica con compromiso. El diagnóstico se suele hacer por biopsia hepática. Igual, en esa muestra se hará una prueba molecular rápida. Tratamiento, acá sí es esquema 1 ampliado a 10 meses la segunda fase. El genitourinaria es la más tardía de todas las tuberculosis extrapulmonares. Es la más tardía, suele producir compromiso generalmente por hematuria, dolor, pero también infertilidad, en el caso sobre todo de mujeres, orcoepididimitis, y puede producir imágenes características como las imágenes de extrusión calicial en el urograma excretor. Generalmente el diagnóstico es BK en orina, es muy alto el porcentaje. Igual esquema 1. El mal de Pot es el más clásico de los óseos. O sea, el más clásico de los óseos suele afectar D11 y D12 y suele producir el absceso osifluente. ¿Ok? Generalmente el diagnóstico es por biopsia ósea. Obviamente se le hará la prueba rápida, la prueba molecular rápida ahí. Y el tratamiento es esquema 1 ampliado a 10 meses, como es acá en el caso del miliar, no se olviden. ¿Ok? Igual que el sistema nervioso central. El pericárdico, generalmente va a haber derrame pericárdico, frote, dolor y puede haber incluso pericarditis constrictiva como complicación. En el tratamiento, se usa esquema 1 más corticoide. Y el otro que se usa esquema 1, pero esquema 1 ampliado a 10 meses más corticoide es sistema nervioso central, que lo ven en neuro, y siempre recordar que el líquido cefalorraquídeo se le hace prueba molecular rápida. Micosis pulmonares. Siempre recordar que las micosis pulmonares tienen una característica. La característica del paciente inmunocompetente, en el inmunocompetente generalmente está bien focalizado, generalmente hay baja de peso, hay tos, hay hemoptisis y son crónicos. En cambio, en el caso de los inmunosuprimidos, generalmente son de compromiso difuso. No suelen focalizar porque son inmunosuprimidos. Siempre recordar que, primero, la histoplasmosis es el más frecuente que vemos en nuestro país y que se suele ver en el mundo. La histoplasmosis puede ser crónica, generalmente con infiltrado, con granulomas que pueden estar cavitados, ¿no? Y el tratamiento usualmente es efectivo, es el itraconazol. Puede ser agudo, como una neumonía del viajero, o puede ser invasiva, la histoplasmosis, en los pacientes con VIH, donde se utilizará anfotericina. En el caso de aspergiloma, generalmente la aspergiloma crónica es inmunocompetente, pero son pacientes que suelen tener secuela de TB y son pacientes que pueden hacer lo que se llama el aspergiloma, que es una bola, ¿no? Un micetoma metido en una cavidad del pulmón, y el tratamiento es quirúrgico. Pueden hacerlo en forma de colonización en pacientes asmáticos, el ADVA, ¿no? La aspergilosis broncopulmonar alérgica. El tratamiento general al inicio es corticoide, porque es un asma muy severo, y después itraconazol. Y también la aspergilosis invasiva, generalmente asociado a inmunosuprimidos por neoplasias, ¿no? Hematológicas, trasplante de médula ósea y pacientes con
fibrosis pulmonar o secuelas pulmonares crónicos que utilizan antibióticos prolongados. Por último tienes el Pneumocystis carinii, que en realidad es el Pneumocystis jirovecii, el PCP, ¿no es cierto? El Pneumocystis jirovecii, que suele verse en inmunosuprimidos, sobre todo pacientes con VIH, con CD4 menor de 200, y característicamente también se ve en trasplantados de médula ósea y pacientes con corticoterapia crónica a dosis altas. Generalmente el tratamiento cotrimoxazol. Para enterar. Las bronquiectasias son lesiones, usualmente dilataciones de los bronquios terminales, ¿no? Que suele producir lo que se llama tos crónica, ¿no? Supurativa. O sea, todo el tiempo botan secreción purulenta diario en las mañanas. Esta tos crónica supurativa puede deberse a secuelas generalmente de infecciones, sobre todo tuberculosis, neumonías severas, como por ejemplo secuelas de COVID, fibrosis quística. Y estos pacientes pueden ser de dos tipos. Pueden ser focalizadas en un solo pulmón o difusas en ambos pulmones. Son las difusas las más graves, las que pueden producir, ¿no? Patrón obstructivo y terminar en cor pulmonar como complicación final. Estos pacientes generalmente tienen exacerbaciones, ¿no? Y se suelen colonizar con Pseudomonas aeruginosa si han estado ya infectados previamente. Por eso que el tratamiento de elección son fluoroquinolonas, básicamente levofloxacino de inicio. Recordad que estos pacientes pueden producir y son una de las causas más importantes de hemoptisis. Asma bronquial. Recordar que el paciente asmático lo que sufre es un proceso inflamatorio crónico a nivel bronquial que produce hipersecreción, ¿no? Va a producir hipersecreción bronquial, edema de mucosa, ¿no es cierto? Y broncoespasmo. Entonces, este paciente usualmente puede tener, el 90% son lo que se llama el patrón hipersensible, donde hay un antígeno de por medio, va a haber, ¿no?, compromiso y básicamente de la IgE y de granulación de los mastocitos. Por otro lado, existe aquellos donde no hay antígeno, generalmente el asma del adulto, de tipo eosinofílico, el más frecuente de todos, y donde va a participar la interleuquina 4 e interleuquina 5, fundamentalmente produciendo eosinofilia. Estos pacientes producen básicamente broncoespasmo y la clínica fundamentalmente pasa por tos, generalmente nocturna, sibilancias, que es lo más característico, menos específico, pero más característico, y disnea. Generalmente los pacientes van por episodios. Es una enfermedad típicamente episódica, reversible, ¿no? Reversible e hipersensible, ¿ok? Entonces es reversible e hipersensible. Vamos a tener generalmente los tipos crónicos de estos pacientes son, ¿no?, el paciente que es intermitente, que básicamente tiene síntomas diurnos menor o igual a 2 días a la semana. Nocturnos menor o igual a 2 noches al mes. Y generalmente la variación del PEF o el BEF1 es casi normal, mayor de 80%. Generalmente el persistente leve ya está por encima de 2 días a la semana, pero no todos los días, ojo.
Nocturno 3 a 4 noches todavía por mes y sigue siendo mayor al 80% y la variabilidad menos de 20% del BEF. En el caso del persistente moderado, ya tiene todos los días de la semana, ¿no? Todos los días tiene síntomas, pero no persistentes, no todo el día, o sea, no continuo, pero tiene todos los días, tiene episodios. Tiene más de una noche por semana, síntomas nocturnos, y ya la variabilidad del PEF es, ¿no?, es mayor del 30%, y la caída del BEF1 está entre 60 y 80. El persistente severo, ese tiene síntomas todo el día, todos los días, o sea, continuo. Ese paciente tiene síntomas nocturnos todas las noches, además disnea de reposo, y la variabilidad es mayor del 30% y menos de 60 el BEF1. Entonces, esa es la característica de estos pacientes y cómo se va a tratar. Ahí vamos a hacer la correlación. Recordad que la crisis pueden ser leves, generalmente la crisis leve, solamente hay sibilantes, no hay ninguna otra alteración y requiere solamente de beta agonistas de acción corta, SABA. En cambio, el moderado, ya hay sibilantes inspiratorios expiratorios, puede tener taquicardia entre 100 y 120, ya tiene una respiratoria entre 20 y 30, ¿no? Es un paciente que ya habla frases, pero no oraciones completas. Este paciente requiere SABA más hipratropio usualmente. El severo ya es un paciente con insuficiencia respiratoria. Es un paciente con una saturación menor del 90%, es un paciente taquicárdico con más de 120, con respiratoria más de 30 y que tiene usualmente, es un paciente que ya tiene un patrón obstructivo importante, es un paciente que va a requerir la combinación de SABA más SAMA, o sea, antimuscarínico de acción corta y beta agonista de acción corta. Después de ello, corticoide sistémico por vía parenteral, hidrocortisona o metilprednisolona. Este paciente, si no mejora, todavía puede requerir sulfato de magnesio. En algunos casos, aminofilina, si lo tolera, ¿no? Y si no sale, ya este paciente va a lo que se llama preparo. El preparo es un paciente que ya tiene un tórax silente, está en silencio, no puede hablar. Si el severo solamente decía palabras, el anterior decía frases, palabras, no dice nada, está mudo. Ya hay bradicardia y va a requerir adrenalina y cuidados intensivos. Eso es lo que suele hacer. En el tratamiento crónico, todos estos pacientes en general salen de alta con corticoide inhalado. El step 1, que es básicamente el paciente intermitente, es el paciente que va a requerir corticoide inhalado en dosis muy bajas, no requiere más. El paciente 2, que generalmente es el persistente leve, ¿no? Al inicio generalmente va a requerir, si lo requiere por 3 semanas es suficiente en periodo corto. En cambio el step 2 ya lo requiere persistentemente y corticoide en dosis bajas todavía, igual dosis bajas. Y si es hipersensible podría ya darle leucotrienos. Antagonistas de los leucotrienos, ¿cuál es? El montelukast, que se da crónicamente no menos de un mes, generalmente 3 meses. El paciente ya que tiene mayores, que va de leve a moderado, o sea, de 2 a de persistente leve a persistente moderado, este paciente ya se recomienda corticoides más LABA, corticoides inhalados más LABA, beta-agonistas de acción prolongada, o mayor cantidad de corticoides solos. Mantiene su terapia anterior y el paciente que ya entra en el severo, igual, de todas maneras va a usar más LABA a dosis mucho más altas, siendo ya el step 4 la dosis tope y donde se tiene que evaluar la posibilidad de que este paciente requiera, por ejemplo, monoclonales, puede utilizar como adyuvante incluso el tiotropio, puede usar como adyuvante la teofilina
y si no responde, ya plantear omalizumab, si es hipersensible, un anti-IgE, o mepolizumab o reslizumab, si es que es un paciente eosinofílico. Entonces, este es básicamente los esquemas de manejo. Y recordad que lo importante en asma también es conocer el mecanismo de las drogas. Recuerden que el broncodilatador por excelencia es el beta-2 agonista. Y ese beta-2 agonista puede ser de acción corta o puede ser de acción prolongada. El mecanismo es el mismo. El tiempo de inicio de acción es el que varía. Este inicia a los 20 minutos y este inicia a las 2 horas. Por eso que este se usa de rescate y este como ayudante de tratamiento crónico. El otro broncodilatador importante es el SAMA, que es el antimuscarínico de acción corta. Básicamente el ipratropio. ¿Ok? Que generalmente ayuda al tratamiento anterior. Recordar que los LAMA, los antimuscarínicos de acción prolongada, se usan poco, excepto en la refractariedad, en la casi refractariedad. Recordar que el corticoide inhalado es la piedra angular del tratamiento preventivo y para evitar complicaciones, y que se debe iniciar desde el principio, desde que el paciente hace su primera crisis, su primera clínica siempre. Hay que evitar, en la medida de lo posible, el uso de corticoides sistémicos. Veamos ahora EPOC. EPOC es una enfermedad muy poco preguntada, no sé por qué, a pesar de que es la segunda gran patología pulmonar en el mundo. EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, típicamente se ve en pacientes con tabaquismo, casi en un 95%, algunos pacientes con patrones obstructivos, básicamente que trabajan en la industria de pinturas, de químicos, ¿no? O sea, también ocupacional, y también se debe en el déficit de alfa-1 antitripsina. Generalmente los tabáquicos, que son los clásicos, son mayores de 50 años, tienen un patrón bronquítico, de bronquitis crónica, y tienen un patrón también a veces obstructivo retenedor, como puede ser el patrón enfisematoso. Recordad que el bronquítico clásicamente es tos crónica con expectoración, tos crónica es más de 3 meses, ¿no? Son pacientes generalmente pícnicos, ¿no? Fumadores pícnicos, que suelen tener como característica infecciones recurrentes, es una de las grandes características, y un patrón de fibrosis basal intersticial. En cambio, el enfisematoso es un disneico por excelencia. Es un paciente que está siempre sentado, disneico, adelgazado, soplador y que tiene atrapamiento de aire, tórax enfisematoso, o sea, tórax silente, dilatado. ¿No? Es lo que se suele ver en la radiografía. La mayoría son mixtos. Generalmente estos pacientes tienen un patrón obstructivo. Recuerden que el patrón obstructivo se ve básicamente por un BEFS1 menor de 80%. Cuando esto es menor de 80% es obstructivo. ¿Cómo te aseguras que es obstructivo realmente? Hallando la relación BEFS1 sobre la capacidad vital forzada, menor de 70%. Okay, o menor de 0.7. Y entonces este paciente que sí o sí es obstructivo, uno agarra y le hace un test de reversibilidad, test con broncodilatador. Si es reversible, es asma. Y si es no reversible, es EPOC probablemente, lo más, casi 100%. Entre otros pacientes, cuando tú haces la clasificación funcional, dices, si todavía está por encima de 80%, es un GOL 1. Es leve. La clínica es mínima. Cuando está entre 50 y 80%, es un GOL 2. Todavía moderado. Moderado, enfermedad moderada, paciente que ya puede requerir, ¿no?, inhaladores crónicos, sobre todo LAMAs. El que tiene ya entre 30 y 50 es severo, puede requerir ya terapia triple de inhaladores,
y el que tiene menos de 30 ya es muy severo o grave. Paciente con oxígeno domiciliario. Entonces, el grupo A, fundamentalmente de tratamiento, es aquel que tiene pocas exacerbaciones y cero o una hospitalización al año. Generalmente muy raro, ¿no? O sea, no tiene hospitalizaciones. No hospitalizaciones, bajo riesgo. Este generalmente requiere solamente un LAMA como tratamiento de fondo. El grupo B puede tener generalmente 0 o una hospitalización en riesgo moderado. Paciente más sintomático que el anterior y que alguna vez se ha hospitalizado. Este generalmente utiliza LAMA más LABA. Y el grupo E, o sea, que aglomera a los otros al C y al D, es aquel que tiene más de una hospitalización, muy sintomático y requiere terapia triple. O sea, ¿qué triple? A esta le agregas corticoide inhalado de largo plazo. Ese es el manejo hoy en día. Fundamentalmente son pacientes que pueden evolucionar hacia la falla respiratoria crónica, el cor pulmonar, e ir a oxígeno domiciliario. Veamos ahora uno de los temas más preguntados antiguamente, pero hoy en día poco preguntado. El derrame pleural básicamente es el proceso de acumulación del líquido en el espacio pleural, que debería ser un espacio virtual. Y este líquido puede ser de dos posibilidades. Trasudado, cuando se ha acumulado líquidos con muy poca carga proteica y carga de solutos, ¿no? Entonces, generalmente es muy claro, casi como una orina diluida, ¿no? Tiene una relación de DHL pleural sobre sérica, ¿no es cierto? Baja, menor de 0.6, una relación de proteínas menor de 0.5 y un DHL con relación a el DHL sérico menor de 2/3. El exudado, que suele ser mayor de 0.6, mayor o igual a 0.6, la relación pleural sobre sérica de DHL, mayor o igual a 0.5, el exudado en proteínas y mayor a 2/3 en este caso. Las causas más frecuentes de trasudado, digámoslo así, son la insuficiencia cardíaca, que dicho sea de paso es la más frecuente de todas, ¿no? Esta es la más frecuente de todas, sobre todo la insuficiencia ventricular izquierda, la cirrosis y el síndrome nefrótico. Estos como trasudados. Y como exudados, los más frecuentes son, de lejos, el más frecuente es el paraneumónico, es el parainfeccioso. El neoplásico, más frecuente en adultos mayores, y tuberculoso en gente joven en nuestro país es muy frecuente. Recordar, ¿no es cierto?, que se requiere solo 50 mililitros para el diagnóstico de un derrame pleural. Que todos, excepto el ICC, no ICC, requieren la toracocentesis para el diagnóstico etiológico. ¿Ok? Y también la toracocentesis puede ser para el diagnóstico para el tratamiento, para el manejo. Recordad que los trasudados per se manejan con mayor facilidad, ¿ok? Y los exudados, como el paraneumónico, por ejemplo, el paraneumónico es aséptico, pero puede evolucionar y hacerse séptico y evolucionar un empiema. Suele ser aséptico, de predominio de polimorfos nucleares y turbio. El neoplásico es más frecuente en adultos mayores. Suele ser hemático. Si este era turbio, este suele ser hemático, generalmente grandes volúmenes y requiere para su diagnóstico Papa Nicolau y Bloxel. Si no se logra, biopsia de pleura. Y si no se logra el diagnóstico, ¿no?, toracoscopía. Ok.
El tuberculoso, ya lo hemos mencionado, ¿no? Es importante en el tuberculoso, ¿no? Sobre todo las pruebas de ADA y el recuento de mononucleares. Definitivamente, los pacientes hemáticos, hay otras causas de exudados. Siempre recordar las colagenopatías, ¿no? Las colagenopatías, importante. El síndrome MACE, que es 70% exudado y 30% trasudado. Ojo que el embolismo pulmonar también es exudado trasudado, puede ser cualquiera de los dos, y también es hemático para el diagnóstico diferencial del neoplásico. En el manejo, básicamente el neoplásico tiene un manejo específico, ¿no? Haciendo lo que se llama la pleurodesis, para pegar las pleuras. En el caso del tuberculoso sabemos que es el esquema 1. En el caso del paraneumónico sabemos que el manejo es básicamente el antibiótico de fondo. En el caso de los trasudados, pues las causas de fondo. Una de las causas de exudados, ¿no?, que son más específicas, son el empiema y el quilotórax. Son exudados. El empiema es la evolución de un paraneumónico. Paraneumónico tipo 1 con poca fibrina, tipo 2 fibrinoso y tipo 3 con cultivo positivo. El empiema suele tener cultivo positivo, aunque no obtengas más que el 40%, tiene bacterias en su interior. El empiema fundamentalmente es una evolución tórpida del paraneumónico, ¿no? Es la presencia de pus a nivel del espacio pleural, que suele tener un pH muy bajo, menor de 7.2, una glucosa muy baja, menor de 40, ¿no?, mayor de 25.000 leucocitos, DHL mayor de 1000, ¿no? La coloración suele ser muy turbia o purulenta y proteínas mayor de 3.5, bastante alto. El estadio 1, como le decíamos, es el paraneumónico clásico, el fibrinoso y el empiema en sí. Hay un estadio que puede ser 4, que es el paquipleurítico. La evolución, generalmente el diagnóstico se hace por tóraco, aunque a veces es difícil. Hay que colocar tubo. Siempre se recomienda colocar tubo de drenaje. Y la rotación antibiótica, teniendo en cuenta que puede haber anaerobios en su interior. Se le suele agregar antianaeróbicos. Ese es en el caso del empiema. Otro exudado importante es el quilotórax, que casi nunca lo han preguntado en residentado. Hace mucho tiempo que no lo preguntan, lo preguntaron un par de veces en ENAN. El quilotórax fundamentalmente es un derrame en exudado lechoso, rico en triglicéridos, mayor de 110, con colesterol bajo, menor de 200, generalmente bajo. Entonces, rico en triglicéridos es básicamente la presencia de quilo por el compromiso de la cisterna de Peckett. ¿Ok? Entonces es característico. Entonces puede ser compromiso del conducto torácico, o sea, se abre, es como si se fistulizara hacia el espacio y por lo tanto hay un drenaje intenso. Las causas de este quilotórax más frecuentes tienen que ver con no quirúrgicos. Hoy en día se ven más en el mundo asociados a neoplasias de mediastino, sobre todo linfomas. Sin embargo, en nuestro medio se habla de una alta incidencia, por decir alta incidencia, ¿no? O sea, que se ha reportado más, porque es básicamente por el reporte de los quirúrgicos que son como complicación de cirugía torácica. O sea, estos lo llaman también por eso iatrogénicos. Complicación de cirugía torácica. Por trauma directo es bien raro, pero puede producirse. Es básicamente, más que trauma, es quirúrgico o traumático quirúrgico, también es el término que se utiliza, iatrogénicos. Son las dos grandes causas, ¿ok?
Definitivamente, ¿cuál es más frecuente? En nuestro medio probablemente, por los reportes, se hable del traumático quirúrgico más frecuente. En el mundo es el neoplásico. El manejo va básicamente por nutrición parenteral y la derivación, ¿no? Pleuroperitoneal y por último la corrección quirúrgica. El tromboembolismo pulmonar es un tipo de embolismo pulmonar. Los embolismos pulmonares en un 100%, o sea, aquel objeto que obstruye la circulación a nivel pulmonar, ¿no? En el 90% de los casos es trombo lo que obstruye. Y en un 10% es otras causas, como la más frecuente de todas, obviamente material graso en las fracturas de huesos largos, el embolismo graso, el meconial y puede ser también catéteres rotos. En el tromboembolismo pulmonar es importante, ¿no?, que es parte de lo que es la trombosis venosa profunda y aplica lo que es la triada de Virchow. La estasis, por ejemplo, pacientes postrados, pacientes posoperados, ¿okay?, pacientes obesos que no se movilizan muy poco, pacientes en cama, la hipercoagulabilidad que puede generar enfermedades como por ejemplo neoplasias, ¿no?, enfermedades asociadas a hipercoagulabilidad primaria y la injuria en la pared, la injuria que puede, por ejemplo, en el caso de la sepsis, del trauma, que son los característicos. Entonces, el tromboembolismo pulmonar tiene una clínica muy característica. La disnea, que es súbita, tos, ¿no?, el dolor torácico no anginoso, la fiebre, la hemoptisis, obviamente, ¿no?, y la trombosis venosa periférica. Entonces, el paciente que hace un tromboembolismo pulmonar requiere de estratificación. Entonces, debemos saber si el paciente requiere o no un estudio angiotomográfico. El estudio por excelencia es la angiotomografía. ¿A quién le haces angiotomografía? Aquellos que tienen mayor o igual a 7 en la escala de Wells modificada. ¿Qué quiere decir eso? Paciente que tiene trombosis venosa profunda activa tiene 3 puntos. Paciente que no tiene otro diagnóstico que explique tiene 3 puntos. Paciente, por ejemplo, que tiene antecedente de trombosis tiene 1.5. Paciente con neoplasia, paciente con hemoptisis, paciente con taquicardia más de 100. Entonces, aplicas un Wells. Cuando es mayor o igual a 7, angioten. Si es bajo, le haces un dímero D. Y si sale elevado, su angioten. Su angioten te va a evidenciar que tienes el coágulo, pero no te va a decir la gravedad. La gravedad, ¿quién te la va a decir? Básicamente 2 parámetros. Recuerden esos 2 parámetros. Uno es la estabilidad hemodinámica, o sea, está hipotenso o no, y el otro, la visión ecocardiográfica del ventrículo derecho o el compromiso del ventrículo derecho. Entonces, si tienes estabilidad, estás estable hemodinámicamente y ventrículo derecho normal, eres un leve a moderado. Los leve a moderados, ¿ok? Los leve a moderados se tratan básicamente 48 horas de observación, enoxaparina más warfarina. Después para su casa, su anticoagula o los nuevos anticoagulantes orales, rivaroxaban, apixaban, dabigatran. Si eres un submasivo, es que el submasivo es hemodinámicamente estable, pero tiene disfunción del ventrículo derecho. Puede tener cor, puede tener, ¿no?, insuficiencia tricuspidia o de pared. Entonces tiene disfunción del ventrículo derecho. Entonces, ese se le denomina submasivo. Y el masivo es aquel que es hemodinámicamente inestable. Mortalidad alta, más del 80%. Estos van a trombolisis. Si eso no funciona, hasta 2 veces, embolectomía. Algunos pacientes inestables van directamente a embolectomía.
Una de las grandes causas de tromboembolismo pulmonar son los cánceres. Está el cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? El cáncer de pulmón es uno de los cánceres más difíciles de manejar porque no tiene una prueba de screening temprano, como puede tener, ¿no?, el cáncer de mama con la mamografía, ¿no?, la colonoscopía o el examen de Tevenon en heces, el PSA, etc. En el cáncer de pulmón, el único examen que se ha diseñado específicamente es la tomografía de baja, ¿no?, dosis. O sea, hay una tomografía de baja dosis que básicamente te permite ver nódulos pulmonares tempranamente. Y el nódulo pulmonar, que debe ser obviamente único, el nódulo pulmonar solitario es el que tiene menos de 30 milímetros, o sea, menos de 3 centímetros. Puede tener bajo, moderado o alto riesgo. Dependiendo si es de moderado riesgo, seguimiento tomográfico intenso, y si es de alto riesgo, biopsia. Ahora, la biopsia puede hacerse a través, ¿no?, transtorácico, a través de la broncofibroscopía o con el VATS, básicamente utilizando la videotoracoscopía. Entonces, los cánceres que tú detectas van a haber un 95% son llamados cánceres de pulmón broncogénico. Hay un 5% que son primarios, pero son más raros, son, ¿no?, neuroendocrinos, pueden ser sarcomas, pueden ser etc. Pero el 95% son de dos tipos básicos, los broncogénicos, llamados así, ¿no?, non-small cell o no microcíticos, como el adenocarcinoma y el epidermoide. Y small cell o microcíticos o de células pequeñas. Acá tienes el 85% de los broncogénicos y aquí 15%. Entonces, lo que más te llama la atención ahí cuando ya tienes el cáncer, ¿cuál es la clínica clásica de un paciente con cáncer? La tos, justo me vino a acordarme, la hemoptisis es de la triada y la baja de peso. Entonces tienes el paciente con la sospecha, viste la masa o no, el nódulo, lo biopsiaste, es positivo. Lo más frecuente es el adenocarcinoma. Este es el más frecuente, no, el menos asociado a tabaco, más visto hoy en día en mujeres de edad media, típicamente periférico. Más frecuente el periférico, no tan buen pronóstico, no asociado a tabaco o muy poco asociado a tabaco, tiene una variante bronquiolo alveolar que es muy disneyizante con mucha secreción, ¿no? Tienes el epidermoide, que fue alguna vez dentro de los non-small cell, fue alguna vez el más frecuente, hoy en día no, es el más asociado a tabaco, el más asociado a varones, típicamente central o iliar, y que se asocia a, acuérdense que existen lo que se llama los paraneoplásicos. En el caso de pulmón hay mucho paraneoplásico, pero sobre todo esos se asocian a microcíticos. En el caso del epidermoide hay un paraneoplásico que se asocia mucho, que es la hipercalcemia paraneoplásica, el epidermoide. Y por último tenemos el microcítico. Este microcítico es de mal pronóstico, mal pronóstico. Se diagnostica típicamente metastásico, suele ser parailiar. Cuando se diagnostica, ya no quirúrgico, y suele tener paraneoplásicos. El más frecuente de sus paraneoplásicos, ¿no?, es la hiponatremia paraneoplásica tipo SIHAT. El Cushing, por ejemplo, el Amber-Eaton, tiene muchos paraneoplásicos. La trombosis venosa profunda es un paraneoplásico en sí, en estos casos. Entonces tienen, miren, no son todos, obviamente. En los non-small cell, no microcíticos, tienes el adenocarcinoma, el epidermoide, pero también tienes el de células gigantes, que también es periférico, por ejemplo, y de mal pronóstico. Generalmente hay algunas cosas que señalar acá importantes. Una de las primeras es el Pancoast. El síndrome Pancoast es un tumor apical
que produce Horner y que produce compromiso del plexo braquial. Este PANCOS que comprime, hoy en día la causa más frecuente es asociado al tumor adenocarcinoma y también está asociado al epidermoide, pero más al adenocarcinoma, tumor de PANCOS. Y el otro es el síndrome vena cava superior, que no es 100% específico siempre del cáncer de pulmón, pero es el cáncer que es el diagnóstico que más lo provoca. El síndrome de vena cava superior puede ser obstrucción de la vena cava superior por múltiples causas. La más frecuente por cáncer de pulmón, cáncer broncogénico de pulmón, ¿no? Cáncer broncogénico de pulmón, de ellos ahí sí sigue siendo el microcítico el más frecuente. También puede ser TB, linfoma, etc. El síndrome de vena cava superior da edema en esclavina, sufusión, ingurgitación, tos, disfagia, etc. El tratamiento de estos cánceres, recordar que el estadio 1, tanto el 1A como el 1B, son netamente quirúrgicos. El A es quirúrgico puro, el 1B es quirúrgico con un poquito de quimio, ¿ya? El 2 es primero quirúrgico y luego quimioterápico adyuvante. Y a partir del 3 ya no es quirúrgico. Recordar que el 4 es un estadio metastásico o los recidivantes que suelen dar quimio más radioterapia, igual que acá, pero además de eso, terapia biológica, que resulta a veces muy bueno dentro del cáncer de pulmón. En cáncer de pulmón lo que más se pregunta, acuérdense, siempre es diferenciarlo. El adenocarcinoma, su característica es periférico, mujer, no asociado a tabaco, ese es el característico. PANCOS, el epidermoide y el microcítico. Muy bien.